Bueno, algo que nos interesa a todos, ¿verdad? Y es que uno quiere tener su casa propia o quiere hacer alguna ampliación o a lo mejor el papá o la mamá le dicen a uno, bueno, en el lote que queda o en la partecita de jardín usted puede construir su casita y así pueden aparecer un sinfín de situaciones y uno dice, bueno, ¿cómo consigo los recursos o cómo puedo aplicar para ese bono familiar de vivienda? Justamente hoy está con nosotros un experto, el señor Alexander Sandoval, él es subgerente financiero del Bambi y nos va a ayudar y aclarar en este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Cuéntenos un poquito, porque mucha gente se familiariza con el bono familiar de vivienda, pero otros no tienen claro qué es justamente y cuál es el monto además que se ofrece y bueno, y cómo evidentemente puedo yo ser candidata y recibir este bono. Claro, bueno, el bono familiar de la vivienda es un subsidio que el Estado le otorga a las familias, principalmente de escasos recursos. El bono es una ayuda, en algunos casos se complementa con créditos, en otros casos pues solo se da el bono como tal. Todo depende del ingreso familiar que el núcleo tenga. El bono puede ser otorgado desde personas que tienen un ingreso, bueno, extremadamente bajo, hasta un máximo de 1.500.000 colones como ingreso familiar, es decir, compuesto por el ingreso puede ser de pareja. De varios, exacto, de la pareja incluso de hasta los hijo, hijos, hasta ser. los hijos eventualmente podrían. El trámite, pues todos los trámites se hacen a través de entidades autorizadas, llámese bancos, llámese mutuales, cooperativas, etcétera. Y pues el trámite es relativamente sencillo, es presentar los documentos para demostrar precisamente que se tiene el núcleo conformado, el núcleo familiar conformado. Importante pues que el bono se otorga por una única vez. Es una sola vez que se le da a una sola vez familia. a la familia, salvo casos de excepción. Hemos tenido casos en los cuales se debe otorgar un segundo bono por alguna situación, desastres naturales, situaciones de fuerza mayor. En esos casos puede darse la condición de que se otorguen dos bonos, pero lo común es que sea una única vez. ¿Okay? Existen modalidades de bonos, por eso usted mencionaba que en algunos casos podría ser de reparaciones, en algunos otros casos podría ser de para la compra como tal de una vivienda ya existente, o bien incluso se puede dar la modalidad de la compra de un lote y la construcción de la vivienda. Ahora, ustedes analizan previo qué es lo que yo estoy buscando, es decir, para darme permiso o digamos que el bono aplique o a comprar o a remodelar. O a remodelar o a terminar. O a terminar, exacto, o eso serían las opciones. Unas ampliaciones también pueden darse. O sea, para comprar los materiales para una ampliación, por ejemplo. Correcto, y para hacerla como tal, es decir, nosotros damos, o por lo menos el Estado busca que a través del bono se complete una solución, ya sea desde el que no la tiene, parte de cero totalmente, o al que la tiene a medio terminar, por decirlo de alguna forma, y entonces puede concluirla, o una ampliación. Bueno, la familia va creciendo y eventualmente no están los medios para hacer un cuarto adicional o alguna otra. Y bueno, también se mencionaba ahora usted en algún momento el tema de poder hacer dos viviendas en un mismo lote. Bueno, es una de las últimas modalidades del bono que se autorizó. Todo depende de si el lote pues reúne las condiciones, principalmente porque tienen que quedar dos soluciones totalmente independientes. Eso es importante porque, bueno, la parte sanitaria, sabemos que es algo muy delicado, ¿verdad? Entonces tiene que estar una casa bajo con su solución y la otra igual. Igual puede ser una casa en segundo piso, lo que nosotros llamamos bono de segunda planta. Entonces, pues tenemos una casa abajo y otra casa encima de esta primera. ¿De qué depende? Bueno, de la estructura. Si la estructura de la primera soporta una segunda planta. Ahora, Alexander, ¿cuáles serían los requisitos, digamos, para yo aplicar, para que le quede muy claro a toda la gente que está en casa, que realmente esté pensando en la opción, ¿verdad?, de un bono familiar de vivienda? Sí. Lo principal es medir el ingreso, es decir, cuánto tenemos de ingreso, porque el bono se otorga en proporción a ese ingreso. Si no supera el 1.500.000 y es un núcleo familiar. ¿Tiene que superar el 1,5 millones? No, que no supere. Que no supere. Que no lo supere. El máximo es 1,5 millones. Exactamente. Que no lo supere, que ese sea el tope. De ahí para abajo, las familias se pueden postular. O sea, presentar su documentación. ¿Qué presentan? Bueno, el ingreso, determinar de dónde viene, la conformación del núcleo, es decir, a nivel de, bueno, si es una pareja con hijos, bueno, quiénes son sus hijos, están debidamente inscritos en el registro como tal, se presentan esos documentos. ¿Algún otro?
No, básicamente, porque a partir de ahí se hace el primer filtro, por decirlo de alguna forma, a ver si esa familia puede seguir. Califica. Okay. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, vea, yo no tengo nada. Tengo el lote, es una opción. No tengo el lote y entonces tengo que partir completamente de cero. O bien quiero terminar, en este caso de las ampliaciones, las reparaciones o las mejoras. Bueno, dependiendo de eso, ya se requiere hacer una valoración para determinar si esa solución que usted busca es la que se le puede otorgar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los padres que no viven en esa casa, a lo mejor, o si viven o están todos juntos en este momento, ¿se podría sumar o no tiene nada que ver, digamos, el salario de los padres, en este caso? Que podríamos decir padres o mis suegros, ¿verdad? Sí, vamos a ver, al final se busca conformar el núcleo. El núcleo sí. como tal, habría que ver quiénes lo conforman. Por ejemplo, si son los padres y está el hijo, están los papás y los hijos y todavía no tienen una familia independiente, todos pueden sumarse. Si ya, por ejemplo, lo que sucede es que hay unos papás y además el hijo ya hizo su vida, tiene su pareja, tiene sus hijos, ahí se abren prácticamente a dos núcleos familiares. Puede ser los papás por un lado y la otra pareja. Okay. Entonces ahí, esos son de las modalidades, podría aplicar el tema de bono de segundo piso o bono patio. Exacto, para la segunda casa. Para poder hacerlo en el mismo lote, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo, como usted decía antes, si yo empecé a hacer mi casita, pero no terminé el cielo raso o no terminé una parte, básicamente hice un cuarto y necesitaba 2 cuartos, ¿verdad? O 2 baños, para eso puedo pedirlo también. Sí, existe una modalidad de bono que es el bono RAM, como se llama, bonos de reparaciones, ampliaciones, mejoras o término. ¿Okay? El proceso es el mismo. El proceso es el mismo. Los requisitos para optar por el bono son los mismos en cualquier modalidad. El tema del ingreso, fundamental. El tema de la conformación del núcleo familiar, fundamental. Correcto. Que no haya recibido bono es también importante y eventualmente que pues esté, digamos, que no tenga ingresos de otra naturaleza. Es decir, que no tenga un negocio aparte. Que no tenga un negocio aparte. Si hay algo que es importante en esto y es un llamado a toda la población, es que muestren realmente cuál es su realidad. Su situación. Sí, claro. Es decir, el ocultamiento de información realmente es un proceso negativo para todas las partes. Sí. Para la familia, porque al final desgasta mucho teniendo que presentar una serie de documentos, para la entidad que tiene que hacer el trámite y para el banco, para el sistema en general. Y al final, por ser esto un subsidio del Estado, pues es un costo para toda la sociedad. Por supuesto, y una pérdida de tiempo también. Pérdida que se traduce en dinero. En dinero. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los pensionados? ¿Hay posibilidad de aplicar por un bono? Sí, también. Es decir, y básicamente lo que justifica, digamos, es la pensión que uno recibe. Exactamente, es la pensión que recibes. A veces hay pensiones del régimen no contributivo o algunas otras incluso que son del régimen contributivo, pero son muy bajas, entonces es un ingreso muy bajo. Es muy probable que ya tengamos ahí una combinación incluso con nada de adulto mayor, porque es una persona ya de cierta edad que recibe esa pensión. Entonces existe modalidad para otorgamiento de bono para adulto mayor, porque ya las viviendas requieren ciertas adecuaciones. Sí. El adulto mayor ya requiere pues un tipo de piso X para evitar un resbalón. Dependiendo de su estado, algunas rampas agarraderas, exacto. Las puertas un poco más amplias si es que requiere algún tipo de ayuda para caminar, que se da también en el tema de cuando son discapacitados. Cuando dentro de la familia, dentro del núcleo, hay alguno de los miembros que presenta alguna discapacidad, existe una modalidad de bono para esa condición. Ah, bueno, específica para esa, ok. Precisamente porque el bono, hablemos de montos, eventualmente... Eso es lo que quería entrar claro, de lleno, sí. El tema del bono, en promedio el bono ordinario podría estar rondando alrededor de los 6.500.000 colones. ¿Qué significa el ordinario? Para una vivienda, digamos, sí, el promedio. Exacto, es que en el tema de bonos hay dos grandes modalidades, que es el bono ordinario y el bono que se denomina el bono artículo 59. Para entender, el bono de artículo 59 es básicamente para personas que se encuentran en pobreza extrema. Cuando hablamos de pobreza extrema, son familias, núcleos, que su ingreso no llega ni a los 300.000 colones, 300 y un poco más. Entonces son personas o familias que, vamos, se presentan casos en donde su ingreso, por ejemplo, es 40.000 colones, 50.000 colones. Entonces realmente eso imposible que una familia de esas vaya a poder solucionar su condición de necesidad de vivienda. Claro, entonces, ante eso se le otorga una solución completa, lote y vivienda completa. Okay. Pero ya conforme va aumentando el ingreso, pues obviamente
bono es proporcionalmente inverso. ¿Qué significa eso? Si yo gano más, me dan menos bono. Si yo gano menos, me dan más bono. Entonces, el bono ordinario son para principalmente familias que ya tienen su lote, por ejemplo. Entonces ya lo que ocupan es el ordinario. El ordinario para hacer su casa, para construir su casa o repararle y demás. Entonces, ese es el que le comento que es de 6.500.000 como máximo. Como máximo. Como máximo. Si su ingreso es X, ahí va para abajo y ahí vamos en una relación inversa. Ese es el máximo, digamos. Pero en el caso de familias que tienen adulto mayor, o son adulto mayor o discapacitados, existe la posibilidad de otorgar lo que es bono y medio. Es decir, 6,5 millones más la mitad de otro bono, o sea, alrededor de unos 10 millones. 10 millones, correcto. 10, 11 millones. Ahora, ¿qué pasa con el del, nada más para que me quede claro, el artículo 59? El artículo 59. Va uno, el artículo 59, digamos, pueden ser mujeres o personas en general que no tengan trabajo. Sí, claro. O sea, ahí pueden aplicar ese. Perfectamente, porque realmente es una familia, por ejemplo, hablemos de ahora, vamos, de una mujer sola. Una mujer sola. Con niños. Exacto. Una madre soltera, por ejemplo, soltera. ¿Aplicaría a ese? Aplicaría una madre soltera con hijos, cuyo ingreso sea, insisto, que no supera los 373.000 colones aproximadamente. Eso se considera pobreza extrema. Ajá. Entonces, ante esa situación, podría postularse para un bono artículo 59. Artículo 59, pero si nos quedamos en la misma situación de una madre soltera, ¿verdad?, pero que tiene un salario de $500,000 de colones, por ejemplo, entonces aplica al bono ordinario, al bono ordinario. No al extraordinario, al ordinario. Al bono ok, ordinario. Pero perfectamente igual. Perfectamente igual. En el caso de un hombre soltero. ¿Con hijos? ¿O sin hijos? No. Ok, eso es importante. No porque, vamos, el nombre del bono familiar de vivienda. Ok, tiene que haber familia. Tiene que haber familia. La conformación de familia puede ser la mujer con los niños, el hombre con los niños, porque ahí se dan casos en donde el hombre es el Pero si el hombre tiene hijos, pero no vive con los niños. No, tiene que vivir, tiene que convivir. Ok, eso también es importante, no podría aplicar entonces. No, igual la mujer. Sí, igual la mujer, exacto. Tiene que convivir. Igual puede darse el caso de que es la abuelita y es la que vela por los nietos, porque ante algún proceso o alguna situación X, fue la que quedó asignada para darle custodia a esos menores, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que en esa situación de la segunda casa en un lote, por ejemplo, el lote debe tener cierto tamaño, sí, como claro. para que nos quede claro? Sí. No sí, pueden estar pegadas. En la parte técnica, por eso te decía en algún momento que la solución tiene que ser independiente. Entonces, en ese contexto, el lote sí tiene que tener ciertas características que permita principalmente el tema sanitario. El tema sanitario es el tema de la ecuación de aguas negras, servicios y demás. Porque precisamente debe... O sea, podemos ir a la municipalidad y averiguar si el lote aplica para eso y ahí proceder. Así es. Ahora, para aplicar por el bono, Alexander, ¿esto lo hago en el Bambi directamente o dónde se hace? No, es decir, de hecho en el Bambi no se hace ningún trámite directo. Ok, para que anoten en casa. Eso es muy importante porque lamentablemente llegan y tenemos que remitirlos a donde Sí, claro, para que no pierdan tiempo. No vamos a entrar tal vez en el detalle de la naturaleza jurídica del banco, pero te lo resumo de la siguiente forma. El banco es un banco de segundo piso. Cuando es un banco de segundo piso, ese es el banco que en síntesis no atiende público directamente. Ah, ok, ya resuelven los casos procesados. ¿Que vienen de dónde? De un banco, del Estado, Banco Costa Rica, Banco Nacional, por ejemplo, vienen de una mutual, llámese Mutual Cartago, llámese Mutual Alajuela, que son las actuales. O sea, ahí es donde yo debo ir, a esos bancos o a esas mutuales. O a esas cooperativas. A solicitar, o a esas cooperativas a solicitar el bono familiar de vivienda y ellos me van a ayudar en el proceso a llegar. Exactamente, ellos se ayudan a conformar el expediente, porque más que lo ayudan, ellos lo conforman. Ellos le dicen, por favor, tráigame tal documento, presénteme esta información, le hacen una captura de ciertos datos, lo incluyen en un sistema y a partir de ahí conforman un expediente. Expediente que ellos analizan y después envían al Bambi. Excelente. En el Bambi ya se hace un proceso. En algunos casos es solo de orden administrativo, los bonos ordinarios. Ya los bonos, estos otros famosos 59, tienen que ir a la Junta Directiva para ser aprobados. Solo para saber aproximadamente cuánto tiempo dura para poder llegar yo, si tengo todo correcto, a tener el bono. Sí, a partir del momento que se presente toda la información completa, podríamos estar hablando de unos 3 meses. 3 meses. Sí, aproximadamente. Excelente, Alexander, muchísimas gracias por toda esta información que estoy segura le va a servir a muchísima gente. Con todo gusto. Que pasen muy feliz día. Invitarlos a que soliciten esos bonos. Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Para servirle, un gusto. Don Vicente.